Bienvenido, bienvenida detrás del mat por Apurva. Vamos a continuar hablando sobre cómo se fue formando Apurva. Hablábamos en el episodio anterior de cómo nosotros previamente conocimos el yoga, cómo comenzamos a compartir la práctica de yoga en diferentes sitios y el día de hoy nos gustaría compartirles más cómo ya se fue formando Apurva tal cual como marca y como escuela. Bueno, pues no sé si recuerdes, Saúl, iniciamos, como les mencioné en el episodio anterior, con 2 clases. Eran los martes y jueves a las 7 de la noche y Saúl solamente tenía una alumna. Entonces iniciamos esta, esta nueva etapa de Apurva con estas 2 clases y empezamos a volantear. Creo que eso fue uno de los puntos estratégicos para comenzar y empezar a difundir que estábamos ahí, ¿no? Dando este servicio de yoga. Sí, recuerdo que en su momento Ale, que nuevamente la verdad no voy a cansar de mencionarla en todos los episodios porque como ya lo decía Goku, la consideramos como un ángel para nosotros que estuvo apoyándonos y que fue parte fundamental para que este sueño se hiciera posible. Ella, como les comentaba, previamente tenía un SPY y pues ya había mandado imprimir varios volantes. Entonces, pues yo se los pedí estos volantes, le pedí el favor de que se me daba estos volantes para yo poderlos utilizar para repartirlos y que la gente se enterara de las clases de yoga. Entonces, lo que hicimos, Coco ahí me apoyó, como ya lo platicaba anteriormente. Coco trabajaba de docente, entonces me apoyó a llevarse un puño de volantes, tacharles el número que estaba para poner mi número de WhatsApp y de esa manera poder dar los informes de manera puntual. En ese momento, como ya decía Coco, fue una de nuestras estrategias de marketing, ¿no? De lo que hoy en día se conoce como marketing o publicidad. Irme a los tianguis a volantear. Por ahí recuerdo, no sé si me recordará algunas de las alumnas que me vieron ahí volanteando. Iba con mi volante del spa, pero para poder dar la información de las clases de yoga. También me iba a las esquinas, en los semáforos, me ponía en la esquina de ahí de la calzada Independencia y me ponía a repartir volantes, ¿no? Entonces, para mí siempre fue bien importante la difusión y la primera difusión y publicidad fue a través de estos volantitos. Y bueno, también nosotros lo que creemos todavía que es importante inyectar energía, ¿sale? Algunos emprendedores pueden inyectar esa energía con dinero, porque pues el dinero también es energía. Y pues nosotros como no teníamos el dinero, entonces lo que inyectamos fue trabajo, fue esfuerzo. Nuestro tiempo. Entonces, el volantear, yo también me ponía a volantear, también nos íbamos afuera de escuelas y era pues muy retador porque la mayoría te rechazaban, no querían agarrar el volante. Entonces, desde ahí era como esa parte de afrontar ese rechazo, por así decirlo, porque realmente teníamos esa visión y esas ganas de darnos a conocer. Por la zona, como les mencionaba, nosotros, la escuela principal de Apurva está sobre la calzada, a 1.4 y media del Estadio Jalisco. Entonces, en ese tiempo no había casi salas de yoga por la zona, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues creíamos nosotros que era un proyecto innovador para el público de esta zona y pues bueno, qué mejor los volantes para darnos a conocer. Entonces, como les mencionaba, para mí al menos sí era muy retador el que constantemente me estuvieran como negando, pero bueno, ya con uno o dos que me agarraban el volante y me preguntaban, ya veía pues ese gran, veía ahí más bien reflejado ese gran esfuerzo que estábamos haciendo, porque obvio, el volanteado, bueno, cuando yo volanteaba era fuera de mi jornada de trabajo y como les había mencionado también en el episodio anterior, pues teníamos a nuestra hija grande que era bebé, entonces pues ahora sí que ahí nos estábamos tratando de multiplicar con los tiempos. Sí, también esto que dice Coco
de mover la energía para nosotros siempre ha sido muy importante. También hasta ahorita lo entiendo ya con más tiempo de práctica y de experiencia. Entiendo la importancia del pensamiento positivo que tengas en ti. Yo siempre decía que cuando llevaba los volantes y llevaba 100 volantes, también para mí el que una sola persona fuera a clases ya era ganancia, ¿no? Entonces siempre mantener esa mentalidad de que decía, siempre va a llegar una persona, va a llegar una persona. Al principio definitivamente fue también esta parte, como ella decía, Coco, del rechazo que hubo de algunas personas, porque si no les gusta tomar la publicidad, es como afrontar y decir, como dicen, ahora sí que tragar saliva y decir, mostrar humildad y decir, no, pues ahora sí que es por algo que quiero, ¿no? Es algo por algo que estoy buscando. Y también algo importante en ese transcurso, en ese camino, es que, como ya lo decía Coco, tuvimos solamente una alumna que iba al inicio, entonces también es bien importante la paciencia, la perseverancia, porque repito, Lili Carrillo, esta alumna duró mucho tiempo, o sea, hubo la transición de el spa a ahora ser Apurva, a ser parte de nosotros de pagar la renta o de ser nuestra propia escuela. Eh, no fue la transición, inmediatamente llegaron los alumnos, ¿no? O sea, no de pasar el spa a Purva, ya llegaron los alumnos, o sea, seguimos con una sola alumna durante mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros seguíamos inyectándole nuestro tiempo, nuestra energía para seguir creciendo. Algo que también, la verdad es que me siento muy orgullosa de los dos, es, es que tratamos de dar siempre un extra. Por ejemplo, bueno, también lo mencioné en el episodio pasado que decía, ok, que Saúl emprenda la escuela de yoga y con mi sueldo que yo tengo en el colegio, yo puedo sostener los gastos, ¿no? La verdad es que sí pensé que Saúl solamente se iba a dedicar pues, a impulsar a Purva, pero no. Saúl continuaba con clases afuera, en otros gimnasios, en academias. Entonces, la verdad es que eso también a mí me motivó a yo también dar ese extra, ¿no? Salía yo de como les mencionaba, salía de mi jornada de trabajo, ya sea volantear, ya sea a dar informes, también tenía clases fuera, en un gimnasio en ese entonces, o hacer el aseo del espacio. Entonces, realmente nos dedicamos todo lo que podíamos de nuestro tiempo, tratamos de dedicarnos a impulsar a Purva. Yo recuerdo cuando me tocaba trapear la sala de yoga, y como dice Saúl, esa parte de mental, yo mientras estaba trapeando, yo decía, quiero que este lugar esté limpio, quiero inyectarle esa energía para cuando lleguen las personas se sientan a gusto, se sientan en casa. Y en verdad, cada que trapeaba, yo eran esos mis pensamientos. Entonces, pues sí me siento muy orgullosa de nosotros. Sí, eso es muy interesante. Bueno, aquí yo quiero resaltar dos cosas importantes. La primera, como ya decía Coco, yo me mantenía, o sea, no fue dejé una cosa por la otra, todo fue de manera paulatina o gradual. Cuando comenzamos, cuando Ale nos abre esta posibilidad de poder entrar a rentar por horario, por hora, yo seguía con clases por fuera. Entonces eso me ayudó muchísimo porque pues la gente prácticamente de todo alrededor de la zona de que actualmente se encuentra la matriz de Apurva me conocía. Entonces cuando yo empecé a ver que poco a poco iba la gente llamándole más la atención la sala de yoga, yo iba soltando poco a poco de manera gradual los horarios y entonces de ahí algunos alumnos me fueron siguiendo y eso por consecuencia, fue nutriendo poco a poco también los grupos, ¿no? Y en ese sentido también lo que decía Coco también se me hizo, no lo recordaba esto, pero yo también en mi mente siempre era esto, ¿no? Yo limpiaba, porque pues bueno, al inicio nosotros éramos recepcionistas, los del aseo, los de la publicidad, los que dábamos la clase, entonces siempre con esa intención. Cuando limpiaba, yo también en mi mentalidad quiero que la gente huela rico, que el aroma sea
placentero hacia ellos, que se sientan cómodos, que se sientan como en casa. Entonces sí es bien importante la mentalidad y la energía que tú inyectes en tu proyecto, en las acciones que estás haciendo. Y pues bueno, pues empezaron a llegar gente nueva, ya no nada más había una alumna, ya se empezó ahora sí que a difundir y la verdad que alumno que llegaba, creo que todavía hasta la fecha, era nosotros siempre estar súper agradecidos con ese alumno. Nosotros pensábamos que nos hacían un favor al venir con nosotros y que nosotros pudiéramos dar el servicio. Entonces, todavía ayer me tocó dar clase en la sucursal, tenemos una sucursal por Luis Pérez Verdía, y pues bueno, ya hay muchos alumnos que ya no conocemos porque pues ya no damos tantas clases y todavía una alumna me dijo, es que te quería conocer. Entonces, pues me quedé ahí platicando con ella y en verdad ese agradecimiento todavía sigue vivo en mí, de que los alumnos lleguen, nos den la oportunidad a nosotros de poderles dar este servicio. Entonces, pues bueno, pues se fue llenando un poco el grupo, no rebasaban los 10 alumnos, pero ahí ya decidimos meter un horario más. Entonces también ahí, así también fue nuestro crecimiento. Volvemos a repetir, gracias a la oportunidad que nos daba Ale de que nos rentaba por hora, entonces nosotros podíamos ir poco a poco también aumentando el número de clases. Entonces, ese era como nuestro parámetro. Un poquito menos de 10 alumnos, ya iniciábamos un nuevo horario. Algo también ahorita resaltar de lo que mencionaba Coco con relación a los alumnos y el trato hacia la gente. Para mí siempre ha sido la importancia el saber socializar, el conectar con la persona, darnos cuenta que son más allá, nuestros alumnos son más allá que solamente números o solamente ingresos que tenemos, sino en realidad conectar de verdad con la persona. También la importancia de entregar lo máximo, ahora sí que como dicen los cuatro acuerdos, ¿no? Da lo máximo que puedas. Yo recuerdo que siempre desde que tenía una alumna, siempre he dado lo mejor de mí, ¿sí? A mí me quedó muy claro una historia, igual si me corriges, Coco, si la cuento bien o mal, pero a mí lo que me queda como la anécdota es que platicaban que en una escuela abrieron un nuevo horario y decían, este horario no va a pegar, ¿no? No va a pegar este horario. Y entonces ya veían que de repente el maestro se paraba, creo que era como a las 5 de la mañana o algo así, y de repente ya pasaban el personal de ahí del lugar y decían, es que no va a pegar este horario. Y de repente empezaron a escuchar que el maestro estaba dando la clase. Y ya dijeron, oye, pues qué onda, no, creímos que este horario no iba a pegar. Y se metieron a ver cuántos alumnos habían llegado, quién eran, y se dieron cuenta que el maestro estaba dando solo su clase. Y a la postre, conforme fue avanzando el tiempo, fueron llegando ahí los alumnos, ¿no? Entonces a mí me quedó como muy grabado esa historia, porque dije, siempre es dar lo mejor de ti, ¿sí? Llegue un alumno, lleguen 10, lleguen 20, lleguen 50, siempre la importancia de entregar lo mejor de ti, porque definitivamente uno como maestro, de repente el ego comienza a considerar que entre más alumnos, entonces eres mejor y tienes que dar mejor la clase. Pero para mí no es un parámetro la cantidad de alumnos, sino el hecho de que sea uno o sean 20, lo hagas lo mejor que sea posible. Y esa parte de querer dar lo mejor de sí, pues bueno, nos ha llevado a siempre tratar de poner un diferenciador. Al menos eso yo veo en Saúl, sobre todo, el que, la esencia, ¿no? Ya compró una maquinita de masaje para darles en la relajación masaje. De la plantita, o sea, todos esos detalles es porque se quiere dar lo mejor y eso te lleva al diferenciador, ¿no? Y bueno, pudiéramos pensar que los alumnos no se dan cuenta de todos esos detalles, pero la realidad es que sí hacen esa diferencia, ¿no? Y bueno, pues ya
la verdad en mí era el querer tener más horarios cubiertos. Principalmente mi objetivo era lograr cubrirle completamente la renta a Ale. Digo, yo estábamos súper agradecidos, era algo muy accesible y sin embargo no queríamos tomar concha, por así decirlo. Entonces, la verdad es que nos sentíamos súper comprometidos con ella y por eso, más que querer ver crecer a Purva, digo, sí nos gustaba que creciera, pero sobre todo era esa sensación de poderle cumplir a ella, ¿sale? Entonces, no pasaron ni 3 meses y yo súper orgullosa le hablé creo que fue ahí a las instalaciones y le dije, ya te podemos pagar la renta completa. Entonces, pues bueno, pues eso fue uno de nuestros principales motores, el que alguien haya confiado en nosotros, nos haya dado la oportunidad, no defraudarlo y no defraudarlo en este caso y poderle corresponder, ¿sale? A esto que nos estaba dando tan grande. Sí, es que considero que uno de nuestros valores es bien, para mí es fundamental, es la confianza. Y la confianza, y creo que a mí siempre me enseñó mi papá a respetar la palabra, ¿no? Si tú te comprometes con algo, tienes que cumplirla independientemente si hay algo por escrito o no tienes nada por escrito. En ese momento, igual si me equivoco me corriges, no hubo nada por escrito con Ale, pues nosotros bien pudimos, pues sí, como ya decía Coco, no abusar de su confianza, pero no fue así. O sea, nosotros teníamos bien claro que teníamos que corresponder esa confianza que ella nos estaba dando, esa oportunidad que se nos estaba abriendo, la teníamos que tomar y tomarla con responsabilidad. Entonces, en ese sentido, sí quiero resaltar eso. Para mí siempre ha sido importante el valor de la confianza y cumplir con tu palabra. Y pues bueno, pues ya empezaron a entrar pues un poquito más de mensualidades. Entonces era primero cubrir pues la renta y ya esta Ale también tenía una grabadorcita, una bocinita, entonces nos la vendió también, entonces fue también inmediatamente pagársela. Y bueno, pues ya teníamos tal cual el espacio para nosotros, por así decirlo. Y me acuerdo que llegamos a juntar, creo que eran 2,000 o 2,500 de mensualidades por un periodo más de un mes. Entonces, pues la verdad es que mi mente estaba a comprar pañales, comprar pues cosas para nosotros, para la casa, no tanto lujos o gustos, sino gastos que teníamos. Y Saúl fue, no, vamos a ir a Tonalá. Aquí en Jalisco, Tonalá es un municipio que pues venden artesanías, ¿no? Entonces dice, es que tenemos que invertir, pero yo decía, bueno, es que inversiones, pues pagar la renta, pagar los servicios de luz, agua, o sea, que un adorno para mí no era una inversión, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que tengo es que confío mucho. Entonces, siempre yo he confiado en Saúl en todos los sentidos y dije, ok, he visto cómo le ha echado ganas, he visto cómo ha ido creciendo, voy a confiar en él. Entonces, lo habíamos traído esa estatua para presentársela. Todavía sigue ahí en Apurva. Todavía sigue en Apurva, es una estatua como prehispánica de madera. Nos llamó la atención porque está con sus manos en mudra de oración. Y ya, pues, ¿cuánto cuesta? Creo que costaba, creo que eso, sí, 2,000 o 2,500, o sea, se nos fue todo el dinero en esa estatua y yo así como, o sea, sí confiaba en él, pero era como chin, o sea, es que sí pudimos haber comprado una caja de pañales o unas latas de leche, ¿no? Pero bueno, y yo lo que me fui dando cuenta, digo, no fue al día siguiente, pero sí fue poco tiempo después,
llegaron más alumnos. Entonces, esos 2,000 o 2,500, que ya ahorita no lo recuerdo bien, aumentó, regresaron y regresó con más. Entonces, pues bueno, pues hasta la fecha Saúl quiere estar invirtiendo, y yo soy más de guardar, que es algo que estoy trabajando, ya suelto más esa parte. A mí se me da mucho el ahorrar, el administrar, pero la verdad es que cada que Saúl invertía, y inversiones que yo decía, es que pues no, me decía, ya la abuela se tiene que cambiar, y yo decía, pues es que yo la veo bien, pero no, ya se tiene que cambiar. Y sí, en verdad, veía al poco tiempo más personas, más ingresos también. Sí, es que yo ahí me queda algo, recuerdo mucho también que esto me lo mencionaba mi suegro, me quedó muy presente, que era que los negocios sienten, ¿sí? Sienten la energía que le estás poniendo, sienten el tiempo que le estás dedicando, sienten también cuando dejas o los desatiendes, ¿no? Lo cambias por otras cosas. Entonces, al final del día, si lo entendemos todo como energía, pues nos damos cuenta que si le inviertes energía, pues la ley, ¿no? Va a regresar, va a haber algo de regreso. Obviamente en ese momento no lo tenía presente, pero siempre lo hice con esta intención, ¿no? De que el negocio se sintiera atendido, que se sintiera cuidado, ¿sí? Entonces yo sentía que esa parte de que el negocio, al sentirse Apurva, al sentirse cuidado, al sentirse atendido, al sentirse que le dedicaban tiempo, entonces él el negocio lo regresaba. Entonces, y como dice Coco, al final del día, esta es una cualidad que también es bien importante tener en cuenta en los negocios. Yo sí soy más, invierto más, no me da miedo invertir, ¿no? Soy como más arriesgado. Y Coco tiene esa cualidad de ser más, conserva más las cosas, ¿sí? A largo plazo, y también sabe cómo administrar, es muy buena administradora, ¿no? Entonces, creo que ha sido esa mezcla de ambos la que ha ayudado y la que ha beneficiado mucho a que Apurva también siga creciendo, ¿no? Porque al final del día, como lo sabemos, como es la vida, ¿no? Como es nuestro cuerpo, como es el universo, tienes que contraerte, pero también tienes que expandirte, ¿no? Yo lo relaciono a eso, ¿no? Yo soy más expansivo, más de invertir, más de soltar, pero Coco es más de ir hacia adentro. Entonces creo que esta combinación de entre contracción y expansión en el negocio es lo que nos ha venido a abonar mucho. No, y de una otra manera uno ha adquirido la cualidad del otro, ¿no? Porque ahorita, o sea, yo he aprendido también a soltar más, y Saúl, yo lo observo que ya sus inversiones ya se la piensa más, ya dice, a ver, si vamos a recuperarlo, lo analiza más, ya no lo hace como tan impulsivo. Entonces creo que ahí nos ha ayudado el tomar la parte del otro, ¿no? Y bueno, pues bueno, ya teniendo como más nuestros grupos en forma, pues nuestra primera colaboradora pues fue recepción, ¿no? Decidimos que necesitábamos ayuda, entonces se contrató una recepcionista que nos ayudara a dar informes, que nos ayudara a tener listas las instalaciones y recibir a la gente. En ese entonces, como les menciono, Saúl es muy visionario. Él me decía, yo seguía trabajando en el colegio, y en las tardes, noches, pues daba clases en Apurva. Entonces Saúl me mencionaba, ¿sabes qué, Coco? Creo que yo hasta aquí puedo crecer. Si queremos seguir creciendo, necesito que me apoyes más, que te salgas del trabajo, ¿no? Y te vengas. Entonces yo decía, no, es que llueve o truene, mi quincena está segura, y yo no sé si Apurva va a continuar con este número de alumnos, y si de repente ya no tenemos gente, y bueno, pues ya saben, ¿no? La mente. Tardé 6 meses en decidirme. Digo, era muy obvio verlo, el crecimiento era muy obvio, que claro que íbamos a salir adelante, pero realmente era este miedo, ¿no? Hablé con una amiga desde la secundaria, y ella también, su esposo y ella son emprendedores, son empresarios, y les decía, es que tengo miedo, y me dice, lo que pasa es que estamos acostumbrados a recibir un sueldo, y eso nos hace sentir seguros. Dice,
pero tu sueldo tampoco es seguro. Dicen, de un día para otro te pueden correr, ya no puedas dar clases, entonces tampoco eso es seguro. Y bueno, pues decidí renunciar para dedicarme a Consaura a Purva, pero me acuerdo que en cuanto renuncié, empecé a dejar currículums por todos los gimnasios, porque yo me quería retacar de clases en otros lugares, como compensar esa parte. Y Saúl me decía, Coco, tranquila, en Apurva va a salir más proyectos, espérate. Y bueno, sí, ya después dije, ay, sí, ese tiempo lo hubiera usado para descansar más porque se vino mucho, mucho más trabajo. Sí, algo que antes de que se me pase también importante, una de mis primeras inversiones también fue, para mí siempre apenas iniciaban las redes sociales y yo ya veía que era muy importante el hecho de proyectar la marca hacia redes sociales. Entonces yo lo que hice, una de mis primeras inversiones, me fui al mercado San Juan de Dios, porque pues como les decía, la verdad es que no tenía muchos ingresos. Me hubiera gustado comprar un programa original, pero bueno, en ese momento el Core, creo que era el que compré, pues estaba alrededor de 2,000, 2,500, algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, mi opción fue irme a San Juan de Dios, que es un mercado de aquí de Guadalajara, muy, muy popular, muy conocido, y ahí vendían estos productos genéricos, por no llamarlos de forma, similares, ¿no? Similares, pero más baratos. Y fue una de mis primeras inversiones, yo sin saber absolutamente nada de diseño. A mí siempre me ha gustado dibujar y otras cosas, pero no sabía nada de diseño. Y pues tenía ahí mi computadora, ni recuerdo ni cómo era, no sé si era laptop o computadora de escritorio, pero bueno, instalé mi programa, invertí también en una cámara. En ese momento mi hermana había comprado una cámara profesional, no recuerdo dónde la sacó ella, pero la terminé convenciendo para que me la dejara así súper barata, ¿no? O creo que a pagos, no sé, ahí luego platico con ella para que me recuerde la historia. Y entonces empecé a sacar fotitos de las clases, pero entonces tenían una calidad diferente a la normal, porque pues obviamente los celulares en ese entonces, recuerdo que las fotos pues salían súper pixeladas, ¿no? Y entonces empecé a hacer eso, empecé a sacar fotos un poco más profesionales y, bueno, obviamente me refiero a profesionales a mejor calidad, porque evidentemente tampoco estudié absolutamente nada de fotografía. La subí al programa y les ponía así una tirilla, como clases martes y jueves a las 7 de la tarde. Entonces empecé a crear el Facebook, ¿no? De Apurva Yoga. Y entonces para mí fue importante toda la imagen que iba a ir también hacia el público, hacia el exterior, ¿no? Entonces ahí ya fueron dos formas de publicidad. Mantuvimos el volanteo, ¿sí? Y ahora ya empezamos también con lo que fueron las redes sociales. Obviamente para esto ya tenía el nombre. El nombre también no fue nada fuera de lo común. O sea, básicamente yo lo que hice es quería algo diferente precisamente y sucedió así, ¿no? Porque pues veía que los clásicos nombres que Mudra Yoga, que Padma Yoga, que Loto Yoga, o nombres muy, muy, muy repetitivos, ¿no? Entonces yo dije, quiero algo diferente. Entonces lo que hice fue a la papelería donde trabajaba, ahí estaban mis dos hermanos, Emma y Sara, y ya les comencé a decir, oigan, ¿sabes qué? Quiero empezar mi escuela de yoga, me gustaría que me dieran ideas. Y pues ya empezamos a buscar ideas y surgió de Apurva, se me hizo original, se me hizo padre, y pues también que significaba diferente, ¿no? Entonces de ahí surge el nombre. Pero sí, algo importante también que hice fue ver todo lo que eran las redes sociales, porque sabía que se venía un impacto fuerte a través de ese tipo de publicidad. Y bueno, sí, ahorita lo que mencionas de las de redes sociales, la verdad es que en ese sentido también Saúl innovó porque subía también videos, no nada más las fotos de los alumnos haciendo postura, sino tomaba video y las subía en redes sociales. Eso normalmente las salas de yoga no lo hacían en ese entonces, ya ahorita pues es muy común hacerlo. Y Saúl empezó a innovar con eso. Yo decía, o sea, decía, es que la gente se va a sentir súper incómoda de que les estés tomando una foto o estés tomando un video justo ellos concentrados, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido Saúl no es nada penoso y yo veía que la gente sí, pues sí lo aceptaba, ¿no? Al contrario,
trataban, pues ya les gustaba cuando salían sus fotos en redes sociales. Entonces, sí creo que también es un diferenciador que nosotros, bueno, en este caso que implementó Saúl, que no, como marca lo tuvimos y que sí logró proyectarnos también mucho. Y bueno, pues entonces así fue poco a poco despuntando a Purva con esos detalles que estuvimos mencionando anteriormente, la energía, el tiempo invertido, la marca, el diseño, la inversión, ¿sí? Los miedos, los temores que hubo también al tratar de invertir, ¿no? Por parte de Coco sobre todo. También míos, definitivamente siempre hay una sensación de incertidumbre a hacer algo nuevo, pero fueron nuestros primeros pasos. Queríamos compartirles estos primeros pasos de la transición de dar clases en diferentes lugares a cómo poco a poco fuimos transitando a lo que fue la marca de Apurva y el emprendimiento de Apurva. Pues agradecerles mucho por escucharnos. La verdad es que está haciendo momentos súper agradables. El estar aquí con Saúl, el estar recordando, el recordar, ¿no? El recordar es también una forma de valorar todo lo que hemos hecho, de sentir ese orgullo. La verdad es que ahorita que hemos estado aquí platicando, pues bueno, pues siento aquí en mi pecho esa alegría de todo lo que hemos hecho, ¿no? Pues agradecerles, espero nos veamos el próximo capítulo y pues Aquí nada. estamos. Muchas gracias por su Gracias. compañía. Hasta luego. Bye. Bye.